Sofocantes mentiras. Escrito por Estellita. Narrado por Candy. Propósito. Era un día como cualquier otro. Se escuchaba el suave canto de las aves y un poco de música a lo lejos. Estaba presente aquel raro pero agradable aroma a cuero de zapato, y sentía su cálida cobija sobre su cuerpo. Despertar era tortuoso, porque siempre parecía ser un día como cualquier otro, y así lo era. Exceptuado que al ver sus manos se daba cuenta de que estaba muerto. Suspiró y antes de considerar levantarse, volvió a sugerirse entre sus sábanas. Para los muertos dormir nunca era necesario y eran incapaces de soñar, pero Miguel era de esos pocos difuntos que gustaba de hacerlo por costumbre. Sería capaz de dormirse el resto de su existencia, pero las pocas esperanzas que le quedaban seguían presentes, por lo que decidió ponerse de pie, vestirse e ir a saludar a su familia. «Hasta que despiertas. Llevas ahí un mes», comenta su tía Gloria, mientras se sentaba en la mesa del comedor para tejer. «¿Un mes otra vez?», pregunta preocupado. Creí que ya tenía la noción del tiempo que había en este nuevo mundo. En cuanto Miguel levantó la voz, Dante, quien hasta hace poco estaba vigilando la puerta que daba a la zapatería, volteó y fue hasta su dueño para darle una cariñosa bienvenida. «No solo fue una semana. Te has perdido tu presentación», aclaró su tío Oscar, dándole unas palmadas en la espalda. «Tu tía que busca excusas para engañarte, mijo», agrega Felipe. «De todos modos, solo se la pasa durmiendo», contesta Gloria. «Pues, ¿qué más puedo hacer?», cuestiona desganado, acariciando a su fiel amigo canino por debajo de la mesa. «Aparte de las presentaciones, pues ayudarnos con la zapatería». Oscar fue interrumpido por el corazón discreto que su gemelo le dio. O puedes buscar algo que hacer en otros negocios, si así lo deseas. ¿No se supone que debería estar descansando? ¿Por qué debo buscar algo que hacer aquí también? «Ya hablamos de eso», dice Severa Imelda, y el más joven de los presentes se sorprende de verla. «Mamá Imelda, ¿qué hace despierta?» «Vigilo al nuevo empleado», dice la mujer, y el pequeño alebrije vuelve a su puesto a vigilar la puerta. «¿Nuevo empleado?». Se acerca a la ventana que daba con el local. Ahí se contaba su tía Rosita, pacientemente explicándole a aquel extraño algo sobre la realización de calzado. Cuando aquel desconocido volteó de vuelta a realizar su trabajo, el más joven pudo reconocerle. Si Miguel tuviera sangre, estaría helada. «No, ¿por qué?», quiso cuestionar, pero se había quedado mudo al ver a Ernesto sentado en hacer una bota. «Sigo sin confiar en él, pero se ve realmente arrepentido», contestó triste la mayor. «No me gusta dar segundas oportunidades, pero estoy segura de que Héctor se la pude haber dado». ¿Por qué Héctor no hizo nada malo?», grita cerrando las persianas y alejándose con temor de la ventana.
Él sí merecía una segunda oportunidad, no ese. ¡Ah! Parece que alguien ya despertó, comenta Rosita, suspirando. ¿Ya? Pregunta Ernesto con interés. Debo hablar con él. Se pone de pie, pero la mujer lo toma del brazo. Apenas se entera de esto. Debería procesarlo antes de hablar contigo. Si es que quiere hacerlo. No va a querer. Por eso tengo que ir yo y nada en esto. Habla la matriarca de la familia, mientras entraba al local. Sé que te mueres por disculparte, pero todos somos pacientes con Miguel. Si quieres pertenecer aquí, debes hacer lo mismo. El hombre asiente y prosigue con su trabajo. Si quería que las cosas funcionaran como él quería, debía dejarse pisotear para ganarse la confianza de la familia. Miguel, iré por más cuero sintético. De paso, podríamos ir por tu traje, anuncia Imelda afuera de su habitación. Al no recibir respuesta, vuelve a tocar. Miguel, voy a pasar. Aún sin respuesta por parte del menor, decide abrir la puerta. Le encontró postrado en cama, sepultado en cobijas. Las persianas estaban cerradas para que no entrara nada de luz a molestarlo, y su ropa se encontraba desordenada en el suelo. ¡Miguel! Tienes que despertar, dice Severa. No puedes quedarte ahí toda la eternidad. Míreme, murmura, pero la mujer logró escucharle. No me hagas sacarte a botazos de ahí, amenaza, y el menor se quita las cobijas de encima para que no se sienta ignorada. Tienes cosas que hacer. El menor se rió y se sentó sobre el borde de su cama. Como que estoy muerto. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, hubieras dicho esto antes de comprometerte con eventos y tratos con la muerte. Día de Muertos es un mes y debes ir por tu traje. Está listo. Desde una semana. Y por estar ahí dormidote. No ha sido por él. El menor iba a excusarse, pero la enfadada mujer lo interrumpió. Aparte, tienes que ir a ensayos. Yo no sé cómo funcionan estas cosas, pero requieren reparación. Y no has hecho nada. ¿Y qué tal si lo cancelo? Hay muchos otros artistas difuntos que pueden tomar mi lugar. Y mucho mejores. Ellos entenderían. Estas fechas no están afectando más de lo que creía. Sabía que te afectarían. Pero vamos, mijo. Tienes ese pendiente, un propósito. Cúmplelo, dice mientras se sienta junto al niño. Miguel se recuesta sobre el regazo de la mujer. Solo solía hacerlo con su madre, buscando amparo y consuelo. A Imelda se le hizo raro que Miguel hiciera eso. Normalmente cuando está demasiado abrumado, se encierra en su cuarto y no sale en quién sabe cuántos días. Pero ahora busca sentirse mejor con ella, como un niño que buscaba detener una pesadilla y busca dormirse en la cama de sus padres. Solo que Miguel no tenía a sus padres para que lo protejan y no podía tener pesadillas, pero las vivía día tras día. Y luego Ernesto. ¿Por qué, chingado? ¿Por qué, Ernesto?
Pregunta aún acostado sobre los fémures de la mayor. Esa es otra razón por la que debes estar despierto, mijo. Después de la muerte seguimos aprendiendo de nuestros errores en vida. Yo estoy aprendiendo a perdonar. Vaya forma en la que lo estás aprendiendo, comenta sarcástico. Creo que debiste aprenderlo mucho antes. Sí, debí, confesó, y el menor se sorprendió de que le diera la razón. Aprendí a perdonar a Héctor, a la música, y no tenía planeado perdonar a Ernesto, pero hace unos días llegó suplicando por mi perdón. Y solo porque llegó a la meta en las botas, ¿ya lo perdonaste? Claro que no. Estaba tan determinado en trabajar aquí y pedir disculpas que, pues, lo puso a prueba. Todavía no lo perdono, pero le estoy dando la oportunidad. Tú también deberías dársela. El niño frunció el ceño, se quitó de encima, se puso de pie y fue directamente por su sudadera. No podía sentir frío desde que había fallecido, pero ya era una costumbre imponérsela al salir. De ninguna manera, negó. No, mi hijo. No, mira. Tú ve por el cuero ese. Yo miré solo por mi traje, dice enojado. Ni me esperen. Antes de que la mayor pudiese decir algo, el menor azotó la puerta antes de irse. Ya no solo estaba triste, estaba furioso. Quería evitar a su familia a toda costa. Fue por su traje, como había prometido, y luego fue a buscar al grupo con quienes iba a tocar. Se supone que lo habían citado para el día siguiente, pero Miguel no tenía la intención de volver a casa pronto, así que se quedó a ensayar con ellos unas horas. ¿Estás bien, Miguelito?, pregunta Andrés, el principal grupo, preocupado por el pequeño. No, pero ya se me pasará. Eso espero, contesta Miguel, guardando su guitarra. Tranquilo, chamaco. ¿Son los nervios?, le pregunta Omar. No, es solo que no tengo muchos ánimos. Y de la Cruz está de arrepentido con mi familia, dice fastidiado, haciendo comillas con las manos. Pero no quiero que me afecte demasiado. Falta muy poco para el Día de Muertos y tengo un propósito que cumplir. Sí, lo vi cuando fui a recoger mis botas, dice Claudia, puliendo su clarinete. No lo veía desde el año pasado. Se ve muy acabado. Sí, pero Miguelito tiene razón. Tienes un propósito que cumplir, lo anima Ciclali, mientras desmantelaba y guardaba su tambor. Por supuesto, hace poco empecé a asistir a la escuela nueva, menciona cambiando de tema, ya que notaba a Miguel un tanto incómodo con la conversación. ¿La de las estudiantes?, pregunta curioso Andrés. ¿Qué tal está? De maravilla. Miguel, deberías ir a la escuela para deprimirme por muertes prematuras ajenas. Creo que tengo suficiente con la mía, gracias, negó. Pero acá no hay muchos niños. No tan temas como los que vemos en vida. ¿Cómo saber las partes de las plantas y esas chingaderas? Nos enseñan sobre el mundo de los muertos. ¿No te interesa saber este tipo de cosas? Son muy interesantes. Los demás integrantes de la banda se vieron interesados lo que el grupo de estudiantes habían hecho. Últimamente
había llegado mucha gente joven e innovadora al mundo de los muertos, personas que alguna vez tuvieron grandes ambiciones y esperanzas, las cuales tristemente se quedaron enterradas y a día de hoy sin ser encontradas. Aquellas almas en pena, aún después de muertos, quisieron hacer algo por el mundo nuevo en el que ahora habitaban, investigando sobre él y abriendo una escuela para que los demás vean sus descubrimientos. Sí, suena interesante. Suena mejor que solo estar dormido. En Miguel despertó genuino interés por aprender un poco más sobre su alrededor. Cuando se quedó en privo de aquel raro mundo, no quería saber nada de lo que pasa después de muerto, solo como regresar a la vida, mientras esperaba respuestas de la mismísima muerte. Se mantenía ocupado haciendo presentaciones en fiestas o durmiendo, pero después del incidente con su hermana se aisló aún más del mundo exterior y esta era la primera vez que se interesaba un poco más sobre sus alrededores desde hace rato. Aparte, la escuela sería una perfecta excusa para no estar en casa. Pasaron los días y el pequeño Rivera se encontraba ocupado en ensayos, asistiendo a clases y estudiando hasta tarde en aquella escuela. Como no es necesario dormir, las puertas de la escuela estaban abiertas en todo momento. Apenas y se detenía en su casa para cambiarse. Tampoco era en serio, pero no le gustaba ir con la misma ropa a la escuela todos los días. Ya estaba acostumbrado a llevar uniforme. Pero él no quería relacionar esa escuela con la secundaria. Si estuviera vivo, seguiría en secundaria. Pero está tan esmerado en creer que quiere pensar que es un adulto universitario. Y los adultos universitarios van con ropa diferente cada día. Claro que sí. Aprendió muchas cosas que había pasado por alto a lo largo de su estadía. Como que en realidad no hay pájaros normales, solo los alebrijes, que no siempre emiten sonidos de ave, y que las aves que escucha al despertar son una grabación imitada por altavoces, que está programada para que se escuche a la hora del amanecer, o que en realidad no hay nada vivo a su alrededor. Las únicas flores reales son las cempasúchil, que solo se aparecen en esa época del año, y que la demás flota es de plástico. Aparte de inglés y lenguaje de señas, tenía otras pocas materias. Historia del más allá, conoce tu entorno, tierras vecinas y grandes entidades. Casi todos sus temas son muy repetitivos, pero estaban hechas para que las materias se complementaran. Allí se dio cuenta de que habían otros mundos como el que habita. Él lo entendió como mundos de diferentes nacionalidades, pero no dependía de la nacionalidad de cada quien, dependía del suelo que alguien haya pisado por primera vez y última vez. En grandes entidades y tierras vecinas, aprendió sobre las tierras que reinaban varias entidades, a veces un terreno en específico era de una entidad o de varias, y que la muerte era parte de todas estas.
solo que dependía del lugar, el cómo eran interpretada por los mortales. En esa misma escuela conoció a personas de diferentes nacionalidades, las cuales se veían un tanto diferentes a los muertos que él acostumbraba a ver. Un ejemplo fue Elise. No la conocía muy bien, pero casi siempre lo ayudaba cada que tenía una duda. Ahora se encontraba sola leyendo en una banca. El niño se acercó y la saludó. Hola, Elise. Hola, Miguel, ¿verdad? Pregunta, y el menor asiente. Sí, oye, disculpa. ¿Por qué no tienes marcas decorativas? Pregunta curioso y educado Miguel apuntando a su propio rostro. Oh, porque no nací aquí, explicó la chica dejando su libro de lado. El primer suelo que pisé fue en Estados Unidos, pero por cuestiones médicas mi familia se mudó aquí. México no parece ser el lugar que tenga un buen servicio médico, comenta Miguel sentándose junto a ella. Mejor que el de Estados Unidos. Si es que lo es, contesta riendo. Aún con mi condición, puedo vivir unos largos y agradables 56 años con mi esposo. El comentario de la chica desconcertó a Miguel. Aparte de que 56 no sonaba como una vida tan larga. No se veía tan mayor como la chica mencionaba, ni siquiera sonaba mayor como lo hacían sus tías y tatarabuela. Se veía y sonaba como una adulta joven, al de los menos 25 años. Entonces, perdona la pregunta, pero ¿por qué no pareces de 56? Pregunta apenado. Oh, porque a los 19 me pasó algo muy malo, dijo triste, descartando detalles para que sea entendible para el chico. En clase de tierras vecinas hablando sobre cómo depende tu apariencia en algún mundo de los muertos según la región que pisaste por primera vez y última vez, si mueres fuera de la frontera con EU, aparecerás en un mundo con la edad en la que pasaste por algo difícil, lo cual, por así decirlo, tu alma o ser murió. Como si estuvieras muerto por dentro. Sí, algo así. Y parecen más humanos. ¿No aparecen como esqueletos en ese mundo? No. He ido a visitarlo porque tengo familia allá. Y no hay esqueletos. Solo gente con ligeras heridas que representan como él muriendo. Es raro ver gente anciana ahí. Parece como si Estados Unidos tuviera un montón de niños y jóvenes muertos. Pero en realidad es gente que en su mayoría ha vivido experiencias traumáticas en la niñez. Vaya, espera, ¿podemos ir a visitarlos? Sí, incluso tu alebrije puede llevarte. Si es que lo suficiente grande, claro. No creo que Dante pueda llevarme. ¿A ti te ha llevado el tuyo? No tengo. Ese es otro detalle. Médico fue el último lugar que pisé. Por eso aparezco un esqueleto y aparecí aquí. Pero no fue el primer lugar que pisé. Por eso no tengo marcas ni alebrije y tengo la edad que corresponde en ese lugar, explicó.
Es confuso, comentó, pero interesante. Si es confuso para ti, imagínate a los turistas, dice, y apunta discretamente a un salón que se encontraba junto a ellos. Por las ventanas podían verse un montón de esqueletos sin marcas y con otros rasgos diferentes, tomando clases. No sabían dónde estaban o por qué estaban aquí. Simplemente vinieron a México, y ya sea por accidente o por culpa de algún idiota, despertaron aquí. Imagino lo duro que sería. Los estudiantes han hecho algo muy bueno. Ni te imaginas. Hay más de lo que creía después de la muerte. Ya que viviste una larga vida, ¿por qué no te quedaste dormida? Llevo dormida años. Incluso prometí quedarme dormida hasta que mi Gabriel llegara. Pero el año pasado que desperté para visitarlo, me topé con anuncios sobre esta escuela y con los fundadores de esta. En su mayoría chicas muy jóvenes, dijo triste Elise. Las cosas en la tierra de los muertos están muy complicadas, según recuerdo. Sí, siendo una sobreviviente, me siento un tanto culpable de que ellas no hubiesen podido hacerlo. Ellas, bueno, todos ellos tuvieron un propósito y personas horribles se los arrebataron. Pero aún así su curiosidad y creatividad no murió en sus cuerpos. Y buscaron otras maneras de demostrarles al mundo de lo que son capaces. Es inspirador, terminó Miguel. Ese día fue directamente a su casa. Claro, antes les avisó a los chachalocos que estaría ocupado esa noche. Llegó, entró por la puerta trasera para evitar toparse con De la Cruz, quien seguía trabajando en la zapatería. A altas horas de la noche, se encerró en su cuarto, quitó la ropa que tenía acumulada en su escritorio y se puso a escribir. Desde hace tiempo he tenido la idea de escribir su propia canción, pero no se han ocurrido nada más que tristes melodías. Y eso era algo que no quería sacar a la luz. Canciones con letras demasiado personales y lamentables. Lo que menos quería era dar lástima y seguir siendo reconocido como De la Cruzito, como lo empezaron a llamar un grupo de niños solo para molestarlo hace unos meses. Pero ahora la historia de no solo una, sino varias mujeres jóvenes lo inspiraron a retomar la letra de una canción que yo tenía abandonada. Un propósito, algo que se le fue arrebatado en vida. Ahora lo iba a cumplir en muerte. En serio me da mala espina, comenta Miguel desde la mesa del comedor mirando la ventana que da al local. Las cortinas estaban cerradas, pero el niño era consciente de que Ernesto se encontraba trabajando. No ha hecho nada más que trabajar, lo excusa su tío Felipe. ¿Tú ya lo perdonaste? Claro que no, dice sin interés, pero se esfuerza mucho para que lo perdonemos. ¿Por qué no simplemente se queda dormido hasta que lo olviden y ya? Sugiere Miguel mientras baja la mirada. Siendo el más odiado en la tierra de los muertos, creo que la gente lo mantiene despierto, solo para mandarlo a la chin. Felipe, lenguaje. Lo depende Imelda. Lo siento. Ay, y luego volvieron estos muchachos. Se queja mientras
Lleva su mano a la frente. Dante deja de vigilar la puerta para consolar al pequeño. Un problema tras otro. Los mismos mocosos ya se dieron cuenta de que estoy despierto. ¡Qué fastidio! Yo digo que deberías darle un estate quieto, sugiere Oscar. ¿Estate quieto? Ya no vivimos en sus tiempos, tío, difiere Gloria, y Miguel asiente en aprobación. Esos no son modos. Debes de gestarles la pedrada, escupirles sus verdades, que les duela por dentro. No, ¿qué? Niega confundido el menor. No hará eso, mi nieto no se bajará a su nivel, contesta Imelda. Por supuesto que no, apoya Miguel. Exacto. Se los va a agarrar a chingadazos, como dijo Oscar. Si no entienden por las buenas, que sea por las malas, finalizó la matiraca. Lenguaje. Calla, Felipe. Miguel se sorprendió de los consejos que los mayores les daban. En primaria también era molestado, y hasta llegó a defenderse, pero sus padres lo reprendieron por golpear a otro niño antes de haberlo acusado con algún mayor. No creo que sea correcto. Se pone de pie el menor. Además, es cuestión de tiempo de que me dejes en paz. Esos chicos ya casi son olvidados. Se desnota al caminar. Eso, las piernas. Se les caen muy fácil, sugiere Oscar. No, basta. No quiero golpearlos. Sé que son muchos más mayores que yo, pero también entiendo que lo que es morir así de joven. Claro que tú lo entiendes, pero ellos no. Y eso que llevan aquí mucho más tiempo que yo, dice su tía Gloria. Sí, y ellos se están metiendo en algo muy personal para ti. También deberían entender de lo que es este duelo. Y ya que prefieren no hacerlo, que sufren las consecuencias de ello. Al final de la conversación, Miguel concluyó que no quería golpear a los chicos, pero consideraba como una opción, solo si era necesario. Y vaya que ahora, mientras iba de camino a su ensayo, mientras ellos se acercaban para insultarlo, lo estaba considerando. ¿Qué pasó, de la Crucito? ¿Ya no saludas, cabrón? El más bajo detiene su caminar y encara al matón. Joel, lo llama con desdén, mientras apretaba sus dos puños. Miguel, responde en un tono burlón. Tú. Acerca al más alto, preparándose para golpearlo. Pero después de pensarlo más detenidamente, se empezó a retirar y suspiró. Tú no vales la pena, dice antes de volver a darle la espalda. Ay, miren, don Chucho tenía razón. Los niños de ahora sí salen maricones, se burla Santiago. Vayan bajándole, porque ya no estoy para aguantarles sus pendejadas, advierte el menor, aún dándoles la espalda. Oilo. ¿Con esa boca besas a tu tatarabuela? Se burla Joel. No, güey, está enojado con ella desde que anda de golfa con Ernesto, apoya Luis. Ella no. Les da la cara. ¿Y quién dice que no? Le aprende. Que le dejen viuda, agrega Santiago. Cállense. Por algo siempre ha sido una solterona. Podrían burlarse de él,
y le imputaba un bledo que se burlaran de Ernesto. Pero meterse con su familia, en especial con su mamá Imelda, quien había soportado comentarios similares durante toda su vida, solo por no querer volver a casarse, lo consideraba imperdonable. Empezó a llorar del coraje. Oh, ¿en serio? ¿Vas a llorar por una puta? Y explotó. Tomó el estuche de su guitarra con todas sus fuerzas. Corrió hasta Joel y le tumbó las piernas de un solo golpe. El torso del chico cayó al piso. Miguel puso sus rodillas sobre sus brazos para no darle la oportunidad de cubrirse el rostro mientras lo golpeaba. No tardó mucho para que los otros dos chicos salieran de su shock, para que ayudaran a Joel, tomando al menor de los brazos y jalándolo para que su amigo recuperara sus piernas. Estoy bien acabado, y aún así me haces ser tu pinche mocoso, dice Joel intentando ponerse de pie. ¡Retíralo! Retira lo que dijiste, sollozó el más bajo. ¿Por qué lloras, marica? Te daré una buena razón para llorar. Mientras Luis y Santiago sostenían a Miguel de los brazos, Joel lo empezó a golpear en las costillas hasta que una de estas se rompiera. Mira, ahora sí te pareces sal. Chorizo, igual de jodido. Iba a seguir golpeándolo, ahora en el rostro. Pero una mano grande detuvo la suya y intentó zafarse del fuerte agarre, pero la mano del desconocido le arrancó ya su flojo brazo. Los otros dos chicos solo veían con temor al gran esqueleto mientras dejaban el ya débil cuerpo de Miguel en el piso. Joel se volteó para encarar y reclamarle a aquella persona, pero al verla se había quedado mudo. Ernesto, apenas pudo decir Joel. El hombre no dijo ni una palabra, solo le hizo una seña al chico y éste se retiró, aún atónito de que se acercara a ayudar al pequeño Rivera. Miguel seguía acostado en el suelo, esperando a que el dolor bajara. Era normal que las heridas no dolieran mucho o dejaran de doler unos minutos después, pero algo tan fuerte como un hueso roto en un esqueleto no acostumbrado a las lesiones tomaba aún más tiempo. Puedo llevarte a casa, se ofreció el mayor. No quiero nada de ti, dijo Miguel. Vete. No te dejaré solo. Pueden volver para seguir. Y eso a ti que... Apuesto a que te gustó. Velo todo. Apenas venía caminando, los vi y... Intentó excusarse, pero el más bajo le interrumpió. Solo déjame, ¿quieres? El dolor empezó a ser más soportable y se sentó. El mayor retrocedió, pero no se fue. Tampoco veía a Miguel, quien poco a poco pudo ponerse de pie por sí mismo. El chico empezó a buscar con la mirada el estuche con el que había golpeado a Joel, pero no pudo encontrarlo a simple vista. ¿Esto es tuyo?, preguntó el hombre acercándole el descuidado estuche que había encontrado. Miguel solo le arrebató el objeto, sin regresarle la mirada. Lo tomaré como un sí. El niño puso su estuche en el suelo para usarlo como soporte y poder caminar. ¿Seguro que estás bien?, pregunta, y el chico solo asiente.
Este no era su día de suerte. No solo la golpiza que le dieron le seguía doliendo. En esto seguía caminando relativamente cerca de él, preguntando y asegurándose por su bienestar. Y aparte, no había mucha gente cerca que los reconociera, lo cual le parecía cruel aprovecharse de su débil apariencia y de la reputación de la cruz para armar un escándalo. Pero un momento tuvo una gran intención de hacerlo, pero tampoco había caído tan bajo. Pero antes de llegar a la parada del teleférico, se dio la puerta y por fin encaró al hombre. Realmente pareces estar arrepentido, comenta Miguel. ¡Lo estoy! Por supuesto, dice sarcástico. Lo estés o no, no voy a perdonarte. No voy a obligarte a que lo hagas. Bien, pero aún así. Suspiró pesadamente. Gracias. Desde aquí estoy bien. El niño llegó a la estación del teleférico, solo. En cuanto Miguel le agradeció, el mayor se retiró del lugar, sin nada más que decir. Se sentía raro por estar agradecido con el hombre que le había arrebatado la vida. Aún con vidas intenciones o no, seguía sintiendo mal presentimiento sobre él. Hizo algo por él, pero aún así no significaba nada. Llegó con los chachalocos, y a pesar de que ya podía caminar bien, los 8 integrantes se veían realmente preocupados por el aspecto de Miguel. A pesar de las lágrimas secas debajo de sus cuencas, su cabello estaba desordenado, su ropa sucia y su estuche abollado. Él insistía en que no le había pasado nada, insinuó que se había peleado, pero omitió de lo de la costilla rota, y que Ernesto había llegado a ayudarle. Después de hablar un rato sobre lo sucedido y verificar que la guitarra de Miguel estuviera bien, todos los integrantes junto con el chico se pusieron a platicar. Al estar de vuelta a casa, a Miguel ya no le quedaba nada de inspiración ni ganas para terminar de escribir su canción. Llegó el Día de Muertos y era igual de devastador como lo imaginaba. Intentó pasar por el puente, pero como sospechaba su familia, no había puesto su foto. Imelda insistió en quedarse con él, pero Miguel no quiso que pasara otro Día de Muertos sin poder visitar a sus nietos. Así que se fue junto con su hija, prometiéndole al niño que le regalaría parte de su ofrenda al volver. Su familia se había ido, incluso mandando a Dante con ellos, para que comiera todo lo que se topara. Pero no estaba de todo solo. Tenía que hacer su presentación con su grupo de amigos, la cual quedó mejor de lo que creía, a pesar de no poder presentar la canción que quería terminar de escribir. Consideró terminar la lista para el próximo año y tal vez escribir varias. En el almacén, los chachalocos se turnaron para hacerle compañía al chico. 4 integrantes iban a visitar a su familia, mientras que otros 4 se quedaban para celebrar con el niño. Pero poco a poco empezaron a retirarse, porque los otros 4 músicos no habían vuelto, y ellos también tenían familia que visitar. Al final, solo se quedó Andrés, acompañando al pequeño Rivera. Ya es tarde, deberías ir a visitar a tu esposa e hijo, sugiere Miguel. No, Miguelito, es Día de Muertos, no deberías estar solo en estas fechas.
¿Por qué? ¿Porque es un día festivo o porque es mi fecha de función? Miguel, no quiero tu lástima, Andrés, dice serio antes de suavizar su semblante. Quiero que vayas y veas lo mucho que ha crecido mi tocallito. El hombre abrazó al chico, como si de su propio hijo se tratase, ya que no solo el nombre era lo que tenía en común. Ambos compartían la misma pasión por la música, solo que su hijo ya era mayor de edad y se contaba estudiando para seguir los mismos pasos de su difunto padre. Deseaba que el niño inerte que tenía entre sus brazos hubiese tenido la misma oportunidad en vida. En vez de llegar a ese lugar a una edad tan temprana, le dio unas palmadas suaves en la espalda y aún con una pesada tristeza creciente en su caja torácica, se apartó del menor. Espero y su familia ya haya llegado para hacerte compañía, dice el mayor, para más calmarse a sí mismo. Lo más seguro es que ya estén de vuelta. Se encoge de hombros. Salúdame a Miguelón. Ambos se despiden. Andrés se va directamente para la frontera, mientras que Miguel se va a su hogar. Entró a su casa y buscó a sus familiares, pero no se encontraban ahí todavía, ni siquiera Ernesto, quien creyó que se encontraría ahí. Por no querer una familia lo que quisiera, pero en el mundo de los vivos aún tenía un montón de seguidores cegados por sus mentiras. Estaba solo, qué sorpresa. Así que fue a un lugar para las personas que se encontraban totalmente solas. Era peligroso. Estaba seguro de que ahí se contarían Joel y sus achichincles, pero en serio quería visitar a un viejo amigo de ahí. Iba a intentar tirarse para evitar bajar las escaleras, pero como hace pocos días que se rompió un hueso y se había dolido mucho, prefirió bajar las desgastadas escaleras. Llegó a la vieja casa de Chicharrón sin problemas, con la esperanza de que nadie haya ocupado su lugar. Ingrata fue su sorpresa de que así fuera. Entró con cuidado de no tirar sus pertenencias y observó que no había cambiado nada. Al parecer, a los demás muertos de los alrededores no les importaba que Chicharrón o Héctor hayan sido completamente olvidados, pero aún así dejaron la pequeña choza de más bajo tal y como la había dejado. Tal vez era su manera de respetar su memoria, desde que en un tiempo más alguien decida mudarse ahí. ¿Quién sabe? No había ido ahí desde la víspera de Navidad del año pasado, cuando creyó que iba a poder renacer en el cuerpo de su hermana. Había ido solo para dejar el sombrero de Héctor, junto al de Chicharrón, como modo de despedida. Suspiró y se sentó en la hamaca. Sacó su guitarra de su estuche y empezó a afinar. Está algo agrietada y le puse cinta para que no se rompiera por completo. Lo siento, se disculpó, como si Chich y Héctor se encontraran ahí. Hace poco me metí en una pelea. No la gané, pero por un momento logré desquitarme. Miró a su costado. Se encontró con los pequeños vasos de vidrio, ambos vacíos, y se empezó a reír amargadamente, recordando que la última vez que estuvo ahí, se tomó el trago que antes había sido para Chicharrón y terminó tosiendo de lo fuerte
que le picaba en su garganta inexistente. Prometió no volver a tomar alcohol en lo que le quedaba de memoria. Decidió acostarse en la hamaca, haciéndose espacio entre las baratijas y botellas vacías del anterior dueño del lugar, y empezó a tocar. Entonces ya Juanita, sus ojos intentó cantar, pero en cuanto empezó, no pudo evitar que su voz se quebrara. Suspiró y decidió solo tocar la guitarra, mientras la melodía fluyera por el viento y no sus lágrimas sobre su rostro. Mejor cerró los ojos. Sintió una gran pesadez en todo su cuerpo. No quería abrirlos y toparse con la sofocante realidad de seguir muerto. Pronto su descanso se volvió perturbado por el repentino desprendimiento de la vieja sábana que lo sostenía, haciéndolo caer estruendosamente sobre el suelo de madera. Entre quejidos intentó ponerse de pie, pero un zapazo gastado sobre su vértebra cervical evitó sus movimientos. Joel, alcanzó a decir, a reconocer al responsable. Miguel, contestó serio. Se le hacía raro, siempre lo veía riéndose y burlarse. No se le veía enojado tampoco, se veía serio y sin emoción, algunas sobre su rostro. Luis y Santiago compartían la misma expresión. No solo era raro, le parecía aterrador no saber en exactitud cuáles eran sus intenciones. Retiró su bota de encima, apartó su guitarra. Santiago sostuvo sus piernas para que dejara de patear y Luis tomó sus hombros para que dejara de bocejear. Joel ató sus manos y piernas, le quitó la mandíbula para que dejara de gritar y entre los tres usaron la hamaca para envolverlo ahí. Agradece que no te desmembramos como él lo pidió, dijo Joel. A ver si no nos la arma de pedo. Por eso, comentó Santiago. Ahí viene, anunció Luis. Vámonos antes de que nos declame. No, pendejo, reclama Joel. Nos tiene que pagar porque luego, quién sabe dónde va a estar escondiendo. Miguel no sabía qué estaba pasando, pero ya se estaba dando una idea. No podía ver ni hablar, pero podía escucharlos claramente, y por supuesto pudo reconocer aquella cuarta voz. Les dije que lo separaran, dijo Ernesto, llegando en un bote, viendo cómo la sábana se movía. Es lo que teníamos a la mano. Ahora, la lana, pide Santiago, inconforme. El mayor les entrega lo que les debía por todos los favores que le han hecho los chicos. Joel tomó la hamaca de la parte en la que se contaba el rostro de Miguel y le susurró. Nada personal, amigo, lo siento. Sus otros dos amigos tomaron el resto para que entre los tres lo cargaran y lanzaran al bote de la cruz. ¡A su mandíbula!, dice Luis, pero Ernesto lo interrumpe. Quédensela. No voy a soportar sus lloriqueos, dice mientras terminaba de acomodar el cuerpo del niño en la balsa de madera.
Voy a separarlo yo mismo, pero quiero que ustedes los escondan. Luego les mandaré los restos. Los chicos asintieron con fastidio, y así el bote en que iba Miguel con el hombre que le había arrebatado sus sueños y esperanzas se perdía entre la niebla, solo para repetir sus intenciones. Enero del 2019, la familia Rivera seguía mortificada por saber dónde se encontraba Miguel y furiosa por tampoco saber del paradero de Ernesto. ¿Cuál pinche libertad condicional? Ahora sí se pudiera en la cárcel, amenazó Imelda, abrazando una de las sudaderas del niño. No más que te encuentre. Se supone que te estamos buscando a Miguel. Si encontramos o no a Ernesto, da igual, mientras Miguelito vuelva a casa, dice Felipe, suspirando. ¿Ya volvió Miguel?, pregunta Coco, saliendo de su habitación. No, mija, vuelve a dormir, le dice Imelda, lo más calmada posible. No, que quiero ayudar. Quiero que Miguel vuelva a casa. Imelda no podía resistirse a aquellos pequeños ojos llorosos. Accede a que ayude, pero siempre y cuando sus tíos estés cuidando de ella. Ya habían buscado en los últimos lugares en los que había estado Miguel, pero no encontraron mucho. Les preguntaron al grupo que tocó con el niño aquella noche, y la última persona que estuvo con él fue Andrés, quien dijo que el pequeño se había ido directamente a su hogar. Ya no podían guiarse por los detalles de Miguel con la primera vez que había llegado a aquel mundo. El niño caminaba por los mismos rumbos todos los días, dejando múltiples rastros a múltiples lugares. Incluso fueron a buscarlo a lugares a los que había ido una vez, como a la mansión ahora abandonada de Ernesto. Pero tampoco habían encontrado nada. Habían ciertos lugares en los que Dante solía ir solo. Los demás le hicieron caso al canino durante un tiempo, pero el perro solo los llevaba a callejones sin salida o a las orillas de los muelles. Después de ser llevados a lugares sin sentido en los que ni siquiera habían huellas de Miguel y muy alejados unos de los otros, dejaron de prestarle atención y solo creían que el pobre can estaba triste. Ya nadie tomaba en serio al pobre Dante, que se la pasaba aullando en las noches, a expresión de la sensible mamá Coco, quien era la única que lo animaba a que volviera al mundo de los vivos para comer un poco. El perro se encontraba cada vez más flaco por quedarse esperando a Miguel. Vamos, solo será un ratito, acompáñame, pidió la dulce ancianita al triste y cansado perrito. Mis tíos están ocupados y yo quiero salir a pasear. El pequeño alebrije de colores ahora opacos se puso de pie, aceptando dar una caminata con Coco. Muéstrame, ¿dónde está mi nieto? Y así, el perrito y la abuelita salieron por la puerta principal, en busca del menor. Estaba oscuro. Aunque tuviera sus ojos consigo, no podía ver mucho. Estaba acostado en el fondo del agua, y a pesar de ser puro hueso, podía flotar como las cadenas que tenía alrededor de sus costillas no se lo permitían. No había dónde estaban sus brazos y piernas, pero donde sea que estuvieran, se encontraban amarradas y encerradas en algún lugar seco hecho de madera. Al igual que su mandíbula, tampoco sabía dónde estaban sus ojos. Pero aún así, sin ellos, aún había lágrimas
y sus cuencas, solo que éstas se perdían entre el agua que le rodeaba del torso hasta el cráneo. Para los muertos les era innecesario respirar, pero esa presión sobre sus huesos estaba ahí. No tenía cuello, pero era la misma sensación opresiva que sentía cuando estaba vivo. Después de estar 3 meses y medio debajo del agua, ya se había acostumbrado a esas horribles sensaciones, pero aún dolían tanto como cuando estaba vivo. Dolía el tener que soportar el agua entrando y saliendo por su nariz, boca y cuencas. De por sí era incómodo sentir las cadenas alrededor de sus huesos. Sentir el agua alrededor de estos aumentaba el molestar. No podía crear melodías, ni con su voz, ni con sus manos o piernas. Solo le quedaba su mente para ayudarlo o mantener su cordura. Recordando canciones a su familia y amigos, tenía la esperanza de que pronto lo encontrarían. Eso era lo único que amengaba su dolor. ¿Cómo estamos hoy, nieto?, dice el mayor claramente sin esperar una respuesta por parte del menor. Fui a ver a tu familia. Creo que pronto será momento de cambiarnos de lugar. Sin respuesta, era normal que cada 15 días se movieran de locación, aunque no era muy necesario hacerlo, ya que al encontrarse en el fondo del agua, el olor y las huellas de Miguel eran nulas. Pero hasta hace poco los oficiales habían ido a revisar el cenote, que estaba al lado de la mansión de Ernesto, encontrándose con algunas pruebas de que Miguel se encontró ahí, pero lo descartaron al recordar que ya había sido encerrado ahí anteriormente. Aún así, De la Cruz no quiso arriesgarse y quedarse en un solo lugar. Pero lo estuve pensando y mejor me iré yo solo. El menor empezó a negar impulsivamente. Sí, me iré y no te llevaré conmigo. El niño se removía en un inútil intento de zafarse de las cadenas que le sostenían al suelo, mientras negaba a modo de súplica para no ser abandonado en aquel sofocante ambiente. Gritaba y maldecía mentalmente mientras Ernesto se reía cínicamente de su triste destino. «Déjame solo, ¿quieres?», citó, y el chico se quedó quieto. «Nos vemos, tataranieto», fue lo último que dijo antes de que se marchara y dejara a Miguel para que siguiera sofocándose en lo que le quedara de existencia. «¿Por qué me trajiste aquí, nene?», pregunta mamá Coco, desconcertada de que Dante la haya guiado a un callejón sin salida. El perro se secó a una esquina de la pared y empezó a gimotear mientras intentaba escapar inútilmente a la pared. Esa parte del muro se encontraba despintada y rasguñada. «Por eso andas bien flaco», lo regañó la anciana. «No vas al mundo de los vivos a comer, vienes aquí a rasguñar la pared». La mujer se arrancó su bracito y se lo ofreció al perro para que pudiera roerlo un poco. Pero al hacerlo se dio cuenta de algo y volvió a ponerlo en su lugar, y fue a un local de herramientas que se encontraba cerca, después de buscar al dueño de la casa a la que pertenecía el muro. Dante se quedó acostado esperando a que Coco volviera. Cuando volvió, llegó junto a una niña, quien llevaba consigo un pico. «Aquí es, mija»,
Muévete, Dante, indicó la ancianita. La chica empezó a picar hasta que se cayera el concreto. Al picar notó que había roto algo de madera. Dejó de picar y con las manos empezó a abrir lo que parecía ser una caja de madera, la cual se contaba vieja y fácil de romper. Sintió un fuerte golpe en su brazo derecho. Se retorció un poco. No podía verlo, pero estaba seguro de que le habían aquietado el húmedo de un solo golpe. Poco después de sentir el dolor punzante en la parte superior de su brazo, sintió el aire fresco sobre ambos brazos y al como unas manos ajenas tomaban de ellos. No se sentía como las manos grandes de Ernesto o las manos descuidadas de Joel, sus amigos. Tampoco sentía que lo tomaran con brusquedad. Eran un par de delicadas manos cargando y desatando sus brazos con sumo cuidado. Empezó a llorar de la emoción. Alguien lo habían contado. No sabía quién era, pero ya se contaba realmente agradecido con quien sea que se tratase. Pronto sintió algo que le incomodó mucho. Sintió como le lamían su mano izquierda, pero pudo darse cuenta de que se trataba de Dante por la forma en la que roía su cubito. Cada que jugaban, Miguel siempre le prestaba esta parte de su brazo para que lo fuera a buscar, y como siempre Dante lo lograba encontrar. Sentía como la mano le fue arrebatada al perro, para que otras manos un poco más grandes que las anteriores tomaran de sus brazos. No le tomó mucho tiempo descubrir de quién se trataba. Sintiendo la suave tela de la ropa de su querida mamá Coco, y como sus viejas y delicadas manos tomaban de las que ellas, haciéndole una promesa sin necesidad de palabras. Aquel apretón de manos no hacían más que reposar su esperanza por ser encontrado. Ahora, con los brazos de Miguel, mamá Coco y Dante fueron a la zapatería y enseñaron su descubrimiento al resto de la familia. Atónitos bombardearon a la pobre anciana con preguntas y rasguños, como si de una niña se tratase. ¿Y así de la Cruz hubiera estado por ahí? Te dije que te llevaras a Óscar o Felipe cada que salieras. Solo salí a pasear con Dante. Si no le hubiera hecho caso, no hubiéramos podido encontrarlo, dice mientras muestra los vasitos del chico, los cuales no paraban de hacerle señas raras. Tenemos que seguir buscando, en serio. Quiere que lo encontremos. ¡Míralo! Las manos seguían haciendo señas que los mayores no comprendían. Mientras tanto, Miguel se estaba dando cuenta de que el lenguaje de señas no le servía de mucho si sus familias no sabían sobre este. Se rindió y aflojó los brazos. Oh, ya se cansó, dijo Coco al notar que los vasitos se dejaron de mover. Bueno, ya, vámonos. Tenemos que buscar a mi nieto. Ni cortos, no perezosos, los Rivera soltaron los brazos del chico, y estos se fueron arrastrando a donde debían conectarse, mientras ellos lo seguían. Pero mientras más cerca se contaban de su objetivo, más rápido se movían. Dante tomó uno de los brazos, pero al encontrarse muy débil no pudo detenerlo, y se vio arrastrado por este. Al llegar a una bahía,
Los familiares perdieron de vista tanto a Dante como los brazos del menor. No sabían si se habían metido al agua o se estaba enterrando en la arena artificial. Preocupados si antes de considerar meterse al agua, escucharon unos ladridos proviniendo de la orilla. Todos suspiraron de alivio y preocupación al ver pequeño esqueleto siendo cargado por Dante, quien estaba nadando hacia tierra. Si tuvieran corazón, a los Rivera se les hubiera roto por completo al ver detenidamente la pobre apariencia del chico sin ojos, sin mandíbula, ni piernas y con algunas costillas agrietadas. El chico se contaba llorando y temblando, no porque sintiera frío, sino porque seguía asustado, aún rodeado de sus seres queridos, siendo encontrado. Después de tanto tiempo, sintió miedo. Ese sentimiento no sería tan fácilmente. No les tomó mucho tiempo para que lograran encontrar los restos de Miguel. Con ayuda de uno de sus compañeros de lenguaje de señas, pudieron saber de los responsables, quienes confesaron sobre el paradero de los restos, pero desconocían el responsable principal. Antes de que me abandonaran ahí, dijo que sería, pero no estoy seguro de a dónde. Pero sospecho que alguno de los otros mundos, dijo aún intentando acostumbrarse a vocalizar. Puede ser. Mandaremos carteles con su rostro, pues si es que se esconde en aquellos lares, contestó un oficial. La familia y sobre todo Miguel se sentían intranquilos al no saber sobre el paradero de Ernesto. Durante todo un mes, el menor estuvo al cuidado de diferentes familiares, escoltándolo a donde quiera que se dirigiera. Le parecía un poco molesto no tener tanta privacidad como antes, pero le parecía más aterrador que le contase solo. De todos modos, evitaba salir o comprometerse en eventos. Pero no fue hasta mediados de febrero que decidió volver a tocar para ganar un poco de dinero, aunque lo hacía más para que se contagiara un poco más de ese sentimiento meloso que le asqueaba, pero también le intrigaba. Se sentía bien al entonar esas canciones, a pesar de no tener a quien para dedicarlas. Trataban sobre un tipo de amor que él desconocía, pero aún así despertaban en él un cálido sentimiento. Prefería estar cantando esas pelagosas canciones porque es mejor sentirse enamorado que asustado, ¿no, Dante?, dijo el chico en su elegante traje de mariachi, dirigiéndose al perro parado junto a él. Este solo ladró en aprobación. Estaba guardando su estuche en la camioneta de los chachalocos, mientras parte de los integrantes estaban encima de esta, y Andrés estaba hablando con el cliente que los contrató. Miguel cerró la cajuela y se sentó en la parte trasera del vehículo, esperando a que Andrés volviera. La noche estaba tranquila y callada. Veía las estrellas brillando en el vacío especial, pensando en si algún día si será capaz de cumplir sus propósitos, porque parece que algo simple llega a imponerse para que no los realice. Después de un momento de silencio, la serena y ya reconocida voz femenina de la muerte se hizo presente. ¿Cómo has estado?, pregunta calmada. He estado peor, responde igual de tranquilo.
¿Y usted? Atareada, ya sabes, comenta casual. Notó que el resto del mundo se había detenido. Había olvidado ese pequeño detalle de la última vez que la visitó. Lamento lo que te pasó, dijo la entidad. ¿Qué cosa? Me pasan muchas cosas. Ambos rieron amagadamente. El menor dejó de ver el cielo para mirar a la dama. Junto a él se veía tranquila y elegante como siempre, con flores adornando su cráneo y ropas coloridas debajo un manto yendo oscuro. Miguel siempre la describía como bellísima y aterradora, pues era la muerte, y el resto del mundo la veía de una o ambas maneras. Y aunque mucha gente la apode Katrina, el menor gustaba de llamarla de cariño. Trina, ¿pasó algo? Siempre me visitas, no es solo para saludar. En efecto, vengo a hablar de algo importante contigo. El niño asiente y presta atención a lo que la mujer tenía para decirle. Ella suspiró y prosiguió. Alguien se ofreció a ayudarnos. El niño se sorprendió de las preguntas del ente, pero la notaba algo dudosa. ¿Cuál es la condición? ¿Qué quieren a cambio? Una vida, dice, y el niño muestra una mueca de confusión. Si vas a querer un cuerpo, deberás ganártelo. No entiendo. ¿Ganármelo? ¿Tendré que matar a alguien? Crustena, horrorizado. Alguien que se parezca a De la Cruz, dice, y el niño se sorprendió aún más. La mujer empezó a delatar. Siempre hay alguien muriendo a su alrededor. Me lo he topado muchas veces. Siento mucha lástima por él. ¿Quién es él, Trina? Hiro Hamada. Exterior de 18 años. Anterior de 14 años. Espera. No, interrumpió el niño, a la misma muerte para quejarse. ¿18? No, es demasiado joven. Lo sé, pero mira, cuando lo conocí, tenía 3 años. Me llevé a sus padres alrededor de los 7 y a su único abuelo, aunque no lo conoció muy bien. Pero no fue hasta sus 14 que me llevé a demasiados. Primero fue a su hermano, pocos meses después a sus amigos y a un hombre que él mismo mató. ¿A tantos te llevaste? Pregunta, impresionado. Y eso que me falta mencionar a sus compañeros y a un exnovio, delincuentes. Pero a ellos me los llevé después de que perdiera contacto con él. Se desvió la mujer. El punto es que lo conozco muy bien. Ha perdido mucho y conozco muy bien a los de su tipo. A los que son como Ernesto, suicidas, aclaró la mujer. Es, por sí decirlo, una presa fácil. ¿Presa? Es una manera muy horrible de decirlo. Será más sencillo de lo que crees. No quiero. Sería aprovecharme de su condición, negó mientras se ponía de pie. No es correcto. Tampoco fue correcto de lo que le hizo a sus amigos para beneficio propio. Esas palabras hicieron retroceder a Miguel y hacerlo encanar a la mujer. Si aceptas, Kokuri te dará los detalles. Seguía mostrándose indeciso de si aceptar o rechazar la propuesta. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Creo que debería pensarlo un poco. No mucho. En cuanto le dije quién era, Kokuri me dijo que empezaría a persuadirlo.
para que juegue con ella. La única pieza faltante en este plan eres tú. Lo pensaré. Fue lo único que dijo el chico antes de que la mujer hiciera que el tiempo retomara en curso. En un papeleo, Miguel ya se contaba solo con su perro de nuevo, con una nueva interrogante en su existencia. Miguelito, ¿estás bien?, pregunta Andrés, mientras llegaba y notaba lo serio que se contaba el niño. Sí, solo pienso cosas. ¿En qué pensabas, Miguel?, lo cuestiona, mientras ponía su brazo alrededor de los hombros del chico. ¿En la novia o qué? Ay, no. No me gustan esas cosas, dice riendo, sintiendo menos pesado el ambiente. ¿Qué? ¿Las niñas?, cuestiona ahora serio. Porque yo no juzgo, mijo. Puedes contar conmigo, ya sabes. No, Andrés, me refería a los amoríos y esas madres, le reclama apenado. Pues sí. Tú todavía estás muy chico para esas cosas. Y no dejaré de estarlo, dijo suspirando, encogiéndose de hombros. Es mejor así. Si no te enamoras, no te rompen el corazón. Gracias por tu caso, De nada. Para eso estamos, mijo. Se dio, satisfecho de poder sacarle una sonrisa honesta al menor. Después de tanto tiempo, viéndole serio y fingiendo sonreír para los demás. Bueno, ya, para la tocha, vámonos. Ambos esqueletos se metieron al vehículo y se retiraron para dejar a cada integrante a su hogar, empezando por Miguel. Al llegar a su casa, habló con su familia sobre la repentina visita de la muerte. Hubo una fuerte discusión entre la familia, ya que las opciones se quedaban divididas, pero al final acordaron en dejarle la decisión definitiva al menor. Y bueno, ya sabes lo que decidí, finalizó Miguel. Se quedó en silencio mientras esperaba que el chico junto a él procesara toda la historia que le acababa de contar. Se encontraban en el techo de su casa, y a pesar de que estuvieron mucho tiempo ahí, el cielo no parecía terminar de oscurecer. Seguía siendo la hora dorada, sin importar el tiempo que pasara. Ni aunque fuera su niño, ni eso lo detuvo, comentó Hiro. Por eso digo que tú y él no tienen comparación. Hamada se veía más afectado por la despedida mente de Ernesto que por la manera en la que la muerte y Kokuri lo trataron como un simple sujeto de prueba. Tal vez porque comprendía que para esos entes eran grandes. Los mortales no eran más que simples peones o maneras de entretenimiento. Pero de la Cruz sí fue un mortal, un humano que de humanidad carecía, y ahora que era un alma en pena, sin nada que perder, se notaba lo cruel que podía llegar a ser. Este bastardo pagará por lo que te hizo, dijo furioso. Claro, si es que lo encuentran. Por supuesto que lo encontrarán. Y yo, no sé cuándo, pero iré y lo desapareceré yo mismo. No digas eso. No te rebajes a su nivel. Solo dejaremos que se quede en la cárcel hasta que sea olvidado. Suena justo. El mayor
soltó un suspiro, designado a confiar en las autoridades de un mundo que desconocía. Había un pensamiento algo alocado, rodando en su mente, algo que se le había ocurrido hace unos días. Pero ahora que sabía un poco más sobre Miguel y repudiaba aún más a Ernesto, consideró volver esa loca idea en su próximo propósito a cumplir. Miguel lo llamó serio. El menor volteó con curiosidad. No, Hiro, no te ayudaré a sacarlo de la cárcel. No, es otra cosa. El chico más bajo se asustó de lo que diría el más alto a continuación, ya que no había olvidado sentía algo más que amistad por él. Miguel estaba listo para responder mientras suspiraba y se preparaba para determinar, ver al otro chico a los ojos y decir: iremos a Santa Cecilia. Perdón, solo debe esperar, dijo antes de procesar la información. ¿Qué cosa?, pregunta el mayor confundido. No, nada. Repite lo que dijiste. Inave el menor nervioso. Iremos a Santa Cecilia, repite. Tal vez para el próximo año debo recuperar todo el dinero que perdí a propósito. ¿Para qué?, pregunta Miguel. Digo, claro, extraño mi pueblo, pero no es necesario que vayamos. Claro que lo es, contestó Hiro, entusiasmado, y empezó a humear con sus dedos. En primera, me gustaría conocer el lugar en el que creciste. Se ve muy lindo. Segunda, los zapatos que hace tu familia se ven muy buenos y quiero unos. Tercera, quiero lanzarle huevos podridos al mausoleo y estatua de Ernesto. Miguel lo interrumpió, riéndose de ternura. Hiro se detuvo solo para poder escuchar sus carcajadas y, claro, para que el chico pudiera escuchar lo suficiente. Y las dos razones mucho más importantes. Cuarto, hacerles saber a tu familia de que estás muerto, dijo serio, y el chico paró de reír repentinamente. Oh, no creo. Y quinto, revelar la verdad sobre De la Cruz. Oh, no, Hiro. ¿Y cómo crees que haremos eso?, pregunta Rivera. Con ayuda de la mejor detective que conocemos, claro, responde Hamada. Pero las únicas pruebas y testigos están en el mundo de los muertos, negó, pero se detuvo a recordar algo que su mamá Coco le había mencionado. Oh, bueno, puede que en mi casa hayan pruebas, pero también puede ser que las hayan desechado después de que mi bisabuela falleciera. Pero no estoy seguro. Ya nos las alegraremos. Pensaré en una manera en abordarlo con Megan para que me ayude. Y si le interesa lo suficiente, puede que se le olvide por completo de sus sospechas sobre mí. ¿Y cómo le harás con lo de mi muerte? Y ni siquiera sé dónde quedó mi cuerpo, solo desaparecí. Ya se me ocurrirá algo. Tendremos casi todo un año para planearlo. Espero sea suficiente, dice Miguel, esperanzado, mirando el cielo con matices morados y amarillos. También yo, contesta Hiro, también prendiéndose en aquella vista. Continuará.